Propuesta por un Cambio tenía una suerte de exilio interno, es decir, de desconfianza, y Guaidó se la ha recuperado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado este fenómeno? Es decir, estos fenómenos ocurren cuando las sociedades están en crisis, cuando hay alguna aprensión frente a la tradición política en cuanto a la organización, cuando hay alguna desconfianza. Es decir, es posible que entonces algún dirigente pueda encarnar el espíritu para reavivar, para hacer que la política tenga contenido público, que tenga contenido de calle. Y Guaidó ha logrado eso. ¿Por qué no ha logrado? Lo ha logrado por muchas razones. Ciertamente no es exactamente un outsider porque es un militante político, pero no un militante político que estaba al frente, no era muy conocido, aun cuando tiene una actividad y es parlamentario, pero no era muy conocido. Y lo otro que tiene que ver con un fenómeno que los sociólogos y algunos llaman, o en general se llaman carisma. Él tiene un carisma distinto al carisma habitual. El carisma habitual es un líder fuerte, Fidel Castro, Hitler, que es malo mencionarlo como ejemplo, pero lo era ciertamente, el propio Chávez, Carlos Andrés Pérez también tiene carisma, es decir, Fidel Castro, él tiene otro tipo de carisma, tiene el mismo efecto, pero con una forma de actuar distinta. Él está, además de la confianza que genera algún sosiego. El conflicto agota a las sociedades, no solamente desde el punto de vista en cuanto a la situación económica, que es difícil, pero también el ciudadano venezolano, los venezolanos tienen 20 o más de 20 años, o quizás mucho tiempo, en una situación permanente de conflicto. Ese conflicto no es natural en la sociedad, los conflictos son circunstanciales y la sociedad los resuelve, pero tiene un conflicto de larga data que no ha resuelto. El discurso de Guaidó está dirigido, entre otras cosas, hacia eso, a generar que él es capaz de juntar, de unir voluntades, no solamente en el seno de la oposición que lo requiere, porque había un plan de destrucción mutua de la oposición que lo ha detenido. Él detuvo esa situación tan realmente incomprensible de la oposición que se destruía mutuamente. Pero también él tiene un mensaje no solamente para quienes militan en la oposición, sino para todos los venezolanos que creen un futuro distinto, incluyendo parte de la gente que apoya el gobierno. Para ellos tiene mensaje, y eso es muy importante. No es sectario, es sosegado, no pierde la calma frente a circunstancias difíciles, y eso no es común en los políticos. El político siempre, y es natural, es un ser humano que está acostumbrado al debate, que está acostumbrado a responder cuando es atacado. Sí, a la confrontación. A la confrontación, y a veces eso da resultado. A Chávez le dio resultado eso, sin lugar a dudas. La política de confrontación no siempre es negativa, desde el punto de vista de buscar apoyo. Es negativa porque cuando no ayuda a conciliar la sociedad, pero en el caso de Guaidó no la utiliza. Frente a cualquier circunstancia, él mantiene la calma, el discurso siempre calmo, y además un discurso de integración, de llamar a la unidad, y además creíble, genera confianza. Es decir, él tiene un carisma distinto a los que mencioné como ejemplo, pero carisma al fin y al cabo. Y eso le ha permitido entonces hacer que la política adquiera la dimensión pública que tiene que tener. Cuando una sociedad pierde la capacidad para moverse en los espacios públicos o para movilizarse como colectivo, está condenada ciertamente a seguir sufriendo lo que está padeciendo. Él logra entonces que la política adquiera condición de calle, tenga presencia pública. Cuando la política ocupa los espacios públicos, entonces una sociedad puede asegurar que tiene futuro, que puede construir opciones. La opción no se construye de forma palaciega, es decir, la negociación palaciega es parte de la política, pero la política requiere de manera muy importante tener presencia colectiva, ser colectiva, tener la capacidad de comunicarse con otros ciudadanos, entusiasmar a otros ciudadanos y hacer que converjan en objetivos. Eso lo ha logrado y es muy importante. Y algo que forma parte de la pregunta que me hacías, que también ha repercutido en los propios partidos políticos, porque no ha habido necesidad de hacer una reunión formal, aun cuando las hay, sin lugar a dudas, para que existe un acuerdo y tratar de construir un proceso que él lo ha dividido en 3 etapas, y allí convergen todos sin que haya necesidad de hacer una reunión burocrática, sino que simplemente porque hay una identificación con ese planteamiento, con esos objetivos. Y él lo ha venido cumpliendo. Lo otro es que genera confianza. Nadie, y el hecho de ayer es muy importante, sin golpear la mesa, sin gritar, sin desafiar, sin un desafío, diríamos, moderado, pero desafío al fin y al cabo demostró que la valentía, que la consistencia no depende de tener una actitud arrogante, ni de gritar, ni de demostrar que se es el bravo de la comarca. Sí, claro, que no es por ejecutar la fuerza, sino por otros mecanismos. Sino que digamos, la valentía y la dignidad
que se unen en el gesto de ayer, demostró que lo puede hacer manteniendo siempre ese discurso calmo. Y eso es muy raro en un dirigente político, y a él obviamente le ha comportado una virtud que hace que la gente trate de tocarlo, trate de verlo. Él quizás no le va a gustar esta comparación ni a los sectores de oposición, pero se parece un poco al fenómeno que ocasionó Chávez en 1998. Se parece un poco. Y justamente, profesor, quería hacerle una pregunta con respecto a eso, con el cómo ha reaccionado la gente, porque ya sabemos que en Venezuela pues hemos caído muchísimas veces en esa tentación de los liderazgos mesiánicos. Usted como académico pues conoce muy bien estas definiciones que hacía Max Weber sobre los liderazgos carismáticos, etcétera. ¿Qué tipo de liderazgo representa Juan Guaidó? ¿Lo están viendo los venezolanos como un mesías? Justamente él decía que él quería desmarcarse de eso, que él no era un mesías, él no era un libertador, que esas comparaciones con Simón Bolívar no se le hacían del todo agradables en ese sentido, pero sí se está viendo como un mesías o no. Bien, para suerte de Venezuela, él mismo cuestiona esa comparación que se le está haciendo, de compararlo con una suerte de líder que emerge con magia, que se parece a Simón Bolívar, o se parece a un Salvador, o el contador de sueños que estábamos esperando. Él se ha encargado de decir que no es así. Claro, eso no quiere decir que la población no lo vea así. Sin embargo, lo importante de todo esto es que siempre tiene que haber un líder que tenga algún carisma, que influya más allá de los partidos políticos, más allá de lo habitual. Eso ocurre en cualquier sociedad. Lo importante es que al lado de eso haya organización y haya continuidad. Porque la masa que se mueve tiene el defecto, o diríamos, o en todo caso requiere, no un defecto, requiere además estar organizada y tener continuidad. Si no tiene continuidad, la emoción se queda en emoción, genera algunas situaciones importantes, pero no genera cambios estructurales ni da confianza para que veamos el futuro de manera más promisoria. Yo creo que el papel que él tiene que hacer ahí, que tiene que jugar en este momento, unido a otros dirigentes que lo puedan ayudar, es tratar de vincular esa emoción que es importante ¿no? Y que es imprescindible, porque si no, no se puede poblar las calles de ciudadanos, si no se puede generar esa confianza, esa movilización, pero que también que tenga organización, que no solamente dependa de él, y él se ha encargado de darle mucha importancia, y la gente así lo ha percibido, a la Asamblea Nacional. En este momento la Asamblea Nacional es una institución muy valorada por los venezolanos, y es bueno que sea así, porque el Parlamento es realmente la institución política por excelencia, porque allí convergen todas las fracciones políticas, todas las ideologías políticas, y además el Parlamento es el origen de la democracia. Ha fortalecido el Parlamento, lo cual es muy importante, porque hace que su liderazgo tenga además un soporte institucional muy importante. Entonces hay confianza en el Parlamento como la institución señera, la que determina las leyes, la que controla el Poder Ejecutivo, y eso pues, hay que recuperarlo, porque en alguna medida, ¿qué es lo que están haciendo los ciudadanos? Recuperar el poder que el autoritarismo le ha sustraído, es decir, los ciudadanos le han sustraído su capacidad para actuar y la están recuperando a partir de estas movilizaciones, y en todo caso el papel de Juan Guaidó es muy importante para esa recuperación. Claro, la fuerza que tiene actualmente la oposición, sea mucha o sea poca, recae únicamente en la figura de Guaidó, es decir, si llegara a un escenario, por ejemplo, de detención, ¿se acaba esa nueva llama que se ha encendido en la disidencia? Yo creo que los partidos políticos, y en general, no solamente los partidos políticos, porque nos olvidamos de nosotros mismos, hemos aprendido, todos hemos aprendido, es decir, en el sentido siguiente, la responsabilidad no solamente es de los partidos políticos, aquí las fallas no hay que atribuírselas únicamente a los partidos políticos, han cometido errores, pero también, en todo caso, la Asamblea Nacional es producto de los partidos políticos. Sin la Mesa de la Unidad no hubiese Asamblea Nacional, y sin la Asamblea Nacional no tuviéramos la legitimidad que tiene Guaidó y la legitimidad que le otorga la comunidad internacional. Entonces la antipolítica, que muchas veces es muy dura, muy severa con los partidos, o las personas que creen que basta simplemente que haya un líder para que las cosas funcionen, tiene que aprender que si no fuese porque él es un diputado, que además tiene militancia política, que además proviene de una asamblea que es una institución política formada por políticos, sin ello no puede una sociedad tener un sustrato político sólido. Yo creo que lo importante es aprender ahora que no solamente está Guaidó, que está la Asamblea Nacional, que tiene que haber partidos políticos fortalecidos, que hagan las reflexiones que tengan que hacer, y una cosa muy importante, frente a un desafío tan duro como es el autoritarismo del siglo XXI, tiene que haber unidad, y él ha logrado, y no es una unidad por razones
sentimentales, sino por razones estrictamente políticas. Y esa unidad creo que él ha sido un factor importante para ello. Hay que aprender, los políticos tienen que aprender de estos errores y todos los venezolanos tenemos que aprender que la inmediatez, que esa situación en la cual subimos y bajamos, que no hay constancia, que a veces renunciamos a ser ciudadanos. El ciudadano tiene que ser activo, tiene que ejercer la ciudadanía como un factor activo, ser un político activo en el sentido global para defender la democracia, para defender la libertad y para defenderse por sí mismo, claro, de sus propios valores y sus propios derechos. Profesor, vamos a seguir hablando de ese papel de los ciudadanos y de si la sociedad venezolana ha aprendido o no esas lecciones que aparentemente uno pensaría que ha dejado todo este proceso